En todo caso tendría que emitir una opinión a título personal, toda vez de que no es el colectivo el que tendría la opinión. Bueno, ha sido un mensaje, nosotros al menos esperábamos un mensaje conciliador con la población a raíz de los hechos suscitados en Bagua y de las muertes insulsas que se ocasionaron. De alguna forma se esperaba también, no solo para Arequipa, sino para el sur también, una mejor y mayor atención, y que algunas promesas que se han venido generando durante tanto tiempo se hayan podido plasmar con el tiempo, y que el mensaje de 28 de julio por parte del presidente de la República significara la consolidación de algunos proyectos muy significativos para Arequipa. Se ha hecho mención, por ejemplo, al proyecto Majes Siguas, pero en honor a la verdad, el proyecto Majes Siguas es un proyecto que se viene sacando con mucho esfuerzo por parte del gobierno regional, día a día, que se viene luchando prácticamente para poder mejorar las condiciones con el gobierno regional del Cusco. Bueno, y que es un anuncio de hace 30 años en realidad, ¿no? Con el gobierno central, y que efectivamente es un proyecto que viene datando de más de 20 años y en el que precisamente es una lucha permanente. Entonces, la expresión literal que ha habido por parte del presidente de la República con respecto a apoyar este proyecto, del proyecto Majes Siguas 2, en realidad no ha dicho mucho, porque no ha dicho plazos concretos o plazos determinados. Entonces ha sido una expresión muy ambigua. Por otro lado, lo que debemos y nosotros consideramos como gobierno regional y como gobiernos regionales, incluso en la macrorregión de consejos regionales del sur, es precisamente fortalecer la descentralización que genera el despegue y el desarrollo de los pueblos, toda vez de que se materializa la transferencia de recursos económicos, y oportunamente tienen la posibilidad los gobiernos, tanto regionales o locales, de poder invertir en sus necesidades. Pero hemos visto todo lo contrario, más bien se está prácticamente revirtiendo la descentralización, de tal forma de que, y no podemos hablar de descentralización literal o normativa o documental cuando los recursos no son transferidos. O sea, tenemos que hablar necesariamente de una descentralización completa. Entonces, mientras el gobierno central pretende disponer directamente de los recursos económicos y no contar con los gobiernos regionales y locales para generar estas inversiones en sus jurisdicciones, entonces no estamos hablando de una descentralización, estamos hablando más bien de un retroceso de la descentralización, en el que probablemente se quiera atender algún sector prioritariamente o algunas personas, pero no hablamos de una descentralización. El Consejo Regional, en las próximas reuniones que tenga o sesiones de consejo, ¿se ha considerado la posibilidad de hacer algún pronunciamiento, alguna manifestación? Porque como lo manifiesta usted y varios presidentes de gobiernos regionales, en el fondo esta llamada descentralización popular a través de esta desvío de fondos hacia los núcleos ejecutores no hace sino boicotear los proyectos grandes de inversión que pudieran tener los gobiernos regionales y algunos gobiernos locales, básicamente los provinciales, y se estaría atomizando la inversión en proyectos que no van a significar el desarrollo, porque ningún proyecto de 500.000, menos de 500.000 soles puede revertir, digamos, posibilidades de reales proyectos de inversión que generen empleo, etcétera. Lo más probable es que se atomice, como digo, en canchitas, plataformas deportivas, un murito acá, un monumento allá, un local municipal, un local para la Federación Cuantitos, para la asociación no sé qué. Bueno, en realidad eso va a pasar, ¿no? Tienes mucha razón, y mira, lo que acabas de expresar es solo la verdad. Lamentablemente, con la designación de estos recursos por parte del gobierno central, y precisamente va a ser una atomización de la entrega de estos recursos. Tengamos en cuenta de que una obra, por ejemplo, de 500, 800.000 soles no va a significar una obra de impacto regional o una obra que pueda trascender entre provincias. Para poder hablar de una obra que trasciende entre provincias estamos hablando de millones de soles, o sea, mínimo de una carretera que conecte a dos provincias, de probablemente mínimo de 2 o 3 millones de soles, en las que los gobiernos regionales y locales incluso ahora se están atreviendo a trabajar coordinadamente entre provincias, entre distritos, para poder unificar esfuerzos y poder
poder generar ellos mismos sus propias soluciones. Entonces, todo esto se va a quitar, de tal forma de que en vez de fortalecer más bien a los gobiernos regionales y locales, se les está quitando la posibilidad de poder decirles, sé tú el gestor de tu propio desarrollo. Esto tiene un antecedente en el hecho de que se manifiesta y siempre se ha querido decir de que los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de gasto, pero esto no es tan cierto como se dice. Existen procedimientos, mecanismos legales a nivel nacional que no permiten la ejecución del gasto. Está, por ejemplo, el CIAS, el CIAF, el proceso de selección, que es el reglamento mediante que el CONSUCODE establece un reglamento para poder proceder a los procesos de selección. Solo un proceso de selección para adquisición de bienes para la ejecución de una obra puede durar hasta 60 días. Si hay observaciones puede durar 90 días. Pongámonos en el caso de recursos transferidos, de los recursos que deben ser transferidos a un gobierno regional o local, que sean transferidos en septiembre o octubre, significa que ya no hay posibilidad de poder gastarlos en el año fiscal de ese periodo. Significa de que el gobierno central tiene la posibilidad de poder decir, terminado el año, este gobierno no ha tenido la capacidad de poder gastar, pero ¿cómo va a tener la capacidad de poder gastar si le entrego los recursos en octubre y toda la normativa que tenemos no me permite gastar esos recursos? Y el gobierno central ha sido víctima de sus propias normas cuando incluso no pudieron comprar las ambulancias y se le cayeron 2 y 3 procesos. Además, según las estadísticas que hizo Juan Carlos Seguren, el gobierno central ha gastado 23% nada más a medio año, ¿no? El peor ejecutor del gasto del recurso público es precisamente el gobierno central, y los gobiernos regionales y locales se han estado fortaleciendo con un valor humano, capacitando profesionales para poder garantizar la ejecución de este gasto, y que eso debe ser fortalecido antes más bien de quitar estos recursos para poder dejar un poco al abandono a los gobiernos locales, ¿no? Bueno, por eso decía, si el Consejo Regional como instancia máxima del gobierno regional va a hacer algún análisis de este asunto, algún pronunciamiento, va a tomar una posición o algo, porque a ver, ¿qué es lo que como gobierno regional Arequipa necesita? A mí se me ocurre, ¿no? Necesitamos carreteras, centrales hidroeléctricas, grandes obras de expansión de los servicios básicos, represas, por ejemplo, represas. Y bueno, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas servidas, que es básica, vital para Arequipa. Todos esos fondos que se van a desperdigar, ¿no? Podrían ser parte de estos grandes proyectos que son obligación de gestionarlos, proponerlos el gobierno regional. Mira. Entonces, ¿cómo ustedes se van a pronunciar respecto a esto y respecto a las prioridades, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo? El puente Chilina es una necesidad. Ahora, el problema ha sido de formas, una ¿no? cuestión técnica, ¿no? Técnica, efectivamente. En fin, ¿qué es lo que piensan hacer al respecto? Bueno, nosotros hemos recibido el día de hoy un informe por parte del presidente regional con respecto a lo que significa este recorte económico para el próximo año y las posibilidades que se nos son mermadas para nosotros como inversión, como gobierno regional, para este año incluso y para el próximo año, de tal forma de que nosotros, el gerente regional de presupuesto está en Lima hoy día mismo. Nosotros, el presidente nos ha pedido esperar que regrese el gerente de presupuesto para tener un informe pormenorizado con respecto a cuáles serían las deficiencias y cuál es el efecto negativo que tendríamos como gobierno regional, y además lo que sería, no podríamos atender algunas necesidades en muchas jurisdicciones de la región que no podrían ser atendidas, de tal forma de que en base a esa opinión técnica que tengamos por parte de la gerencia de presupuesto, como gobierno regional, como consejo regional, tomaremos una posición. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a temas del consejo mismo. Ha habido la semana pasada un cierto debate respecto a la necesidad de la docena de asesores que hay en el gobierno regional, entre asesores de la presidencia y asesores del consejo, ¿no? Incluso se ha generado una renuncia a raíz de esto. ¿Cuál es la situación de los asesores? ¿Van a ser sometidos a una evaluación, como se dijo? ¿Van a ser ratificados o no?
Bien, se ha generado demasiada polémica con respecto a este tema y yo particularmente considero de que los profesionales que están desempeñándose en calidad de asesores del gobierno regional, no solo del Ejecutivo del gobierno regional, sino del Legislativo, que es el Consejo Regional, son profesionales capacitados que están brindando lo mejor de sí, no son profesionales de los que podamos decir que son un profesional egresado y que no tiene experiencia o que no ha tenido la posibilidad siquiera de poder atender.